es un tema que legalmente tiene más de 20 años de obligatoriedad legal. Uno creería, ¿se acuerdan del tema de hoy, de la charla de hoy? Sobre comité, ¿cierto? Comité de seguridad y salud del trabajo específicamente, pero vamos a hablar de los demás, ¿listo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a mirar ahorita hace parte integral del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, antes conocido como... ¿Cómo se llamaba esto antes? Salud ocupacional, ¿cierto? Para poder hacer esto, yo acostumbro a generar talleres. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo, vamos a responder ese taller. Yo quiero que sean lo más conscientes posibles en las respuestas que vayan a dar allí. ¿Listo? Con base en esos 5 punticos, nosotros empezamos a desarrollar nuestra tarea. ¿Les parece? ¿Bien? ¿Cuál es la definición que usted tiene sobre COPAS? Luz, ¿cuál pusiste tú? El COPAS, es el comité que trabaja para la prevención de incidentes y accidentes laborales y pues las enfermedades laborales. ¿Sí viste esa respuesta? ¿Ok? Entonces, lo que busca la pregunta es sacarles a ustedes cuál es el concepto sin que conozcan o conociendo sobre un comité, ¿cierto? ¿Cuál pusiste tú con tu compañero? Que es un organismo que promueve y vigila las normas y el reglamento de salud ocupacional de la organización. ¿Tenemos reglamento de salud ocupacional en las organizaciones? ¿Cómo se puede llamar en vez de llamarse reglamento de salud ocupacional? ¿Cómo se llama? La palabra reglamento la pusiste bien. ¿Qué seguiría? Tú lo tienes que saber de memoria, ¿no? Reglamento De seguridad y salud del trabajo. casi. El sistema de gestión. Reglamento de higiene y seguridad industrial. Eso. Reglamento de higiene y seguridad industrial sería el reglamento de salud ocupacional. Ajá. Como lo has colocado tú, ¿cierto? Bien, lávate los casos. Entonces, tenemos un comité que es un grupo de personas que buscan algo, ¿cierto? Todos coincidieron en la promoción y el bienestar de los trabajadores. Bien, listo. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Cuáles son las normas que refuerzan Entonces, ¿cuáles son las normas que usted recuerda puedan legislar sobre el comité? ¿Cierto? ¿Cuál colocaron ustedes? La 1072. Aquí. Perdón, ya pues no lo colocamos, pero sí discutimos que de pronto... ¿No colocaste normas? No. No. Nada. ¿Cuáles pusiste tú? Ya me dijo que no. 1072. ¿Cuál más pusiste? Decreto 614. 614. ¿Cuál más pusieron? La 213 del 86. El 213 del 83, del 86 no lo conozco. El 213 no lo conozco. 2013. 2013, ese sí lo conozco. 2013. 2013, sí, el 213 pues tocaría revisar la norma. El 2013, ¿cuál más pusiste? La resolución 1111 y pues... 1072, resolución 1111. Luz, ¿cuál colocaste? 1443 de 1443 de 2014. 2014. Muy bien, muy bien. Algunas de esas normas las vamos a hablar ahorita, pero sí, la mayoría coinciden con lo que manda la norma. La tercera pregunta, ¿cuál es? Enumere cuáles creo, recuerda, son las funciones específicas de COPAS. EOS, ¿cuál pusiste? Una función del COPAS. Que vela y supervisar que las condiciones de seguridad y bienestar de los empleados se cumplan. Esa es una. ¿Cuál pusiste, Luz? Investigación de accidentes laborales. 2, investigación. ¿Cuál pusiste? Promover y vigilar las normas y el reglamento de salud ocupacional. Bien, van 3. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra que hayan colocado, diferente a las que ya leímos? Disminuir los riesgos y crear actividades. Disminuir los riesgos. Pusimos acompañamiento al sistema de gestión de seguridad y salud. Fabuloso. Disminuir los riesgos. ¿Y qué dijiste? Y crear actividades que puedan Entonces, crear por actividades. medio del desarrollo de actividades, pretender disminuir o controlar los riesgos. Sonaría mejor, ¿cierto?
Muy bien. Entonces, nos vamos. ¿Y la tercera que decía? ¿Cuál? La cuarta. ¿Cuántos deben ser los integrantes del COPAS? ¿Cuántos deben ser los integrantes de un comité según qué? El número de trabajadores. Según el número de trabajadores. Entonces voy a poner un número. Yo tengo 50 empleados. ¿Cuántos debiesen ser los integrantes del COPAS? 2 por cada por empleador y 2 por empleado. 2. Serían 8. Bien, 8. Si tengo 500. Ah, no me haga trampa con Google. No me busque nada en el celular. Nada. Vamos a recordar a la mente. Si tuviera 500 trabajadores, ¿cuántos serían los integrantes, mi reina? Sí, porque miren, en el de 50 hasta 50 son 2. En el de 8, 50, 4. Yo no estaba buscando en Google. Siguen 4 y así van. Dependiendo de la cantidad. Si yo tengo una empresa como Bavaria que tiene más de 1000 empleados, ¿cuántos miembros creen ustedes 4 que por deben cada tener? uno. O sea, serían 16. 4 por cada. Sí, claro. Bien, 4 muy bien, muy bien. Y la quinta pregunta y última, ¿cuál era? ¿Qué documentos se requieren para la elección del COPAS? ¿Qué documentos se requieren para la elección del COPAS? ¿Qué pusieron? Acta de elección. Acta de elección. ¿Qué más? ¿Uno solo? Oye, ustedes sí son ahorrativos, ¿no? Con el comentario, ¿cierto? ¿Cuántos más pusiste? ¿Y tú? ¿El mismo? Bien. Si yo tuviese menos de 10 trabajadores, tuviese 8, ¿tendría que conformar un comité? No, un vigía. ¿Tenía que? Nombrar. Entonces, si hay una acta de elección de comités, ¿cómo sería el otro documento que tendría que crear para el vigía? También, no es un acta, pero para ¿Un acta de? disertación. No. De conformación de vigía. No, cambien la palabra conformación. Nombramiento. ¿De qué? Nombramiento. Un acta de nombramiento. ¿Por qué? Porque yo, dueño de la empresa, nombro a este señor como encargado de vigiar. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Listo? Bien, por la parte de atrás de la hoja me colocan los nombres de ustedes y los nombres de las empresas. ¿Listo? Por favor. ¿Qué es el COPAS? Una persona de ustedes dijo una respuesta similar. ¿Me la lees, por favor? ¿No alcanzas a ver? ¿Tú tampoco? Es el organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud y seguridad dentro de la empresa. Es el organismo de promoción y vigilancia. Eso es el comité, hoy llamado de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Tiene la característica de estar conformado. ¿Qué sigue? Por igual número de representantes por parte de la administración e igual número de representantes por parte de los trabajadores. Por eso cuando les pregunta en ese documentico, ¿cuántos creen ustedes son los integrantes de un comité? Pues depende de qué, del número de trabajadores que tengamos. También va a depender del número de sedes que tenga la empresa. ¿Ok? Ecopetrol. Ecopetrol no solamente tiene Cartagena y Barranca Bermeja, ¿cierto? Coca-Cola. Coca-Cola no tiene solamente Bogotá, ¿cierto? Bavaria no tiene solamente la sede en Bogotá, no. Y empresas así, las empresas que ustedes manejan, no, ustedes no solamente tienen una sede en Bogotá, ¿cierto? Hay Tandem, sede de Bogotá, ¿no? Y tiene agencias en las ciudades. Agencias no. ¿O sedes? Bodegas. ¿Cuántas tienen? Como 5, 4, bueno, ahí. Ok, dale. El comité tiene unos objetivos. Todo lo que hace la norma en Colombia, la legislación en esta materia, tiene un objetivo. ¿Listo? Entonces, al verse los objetivos, para la mayoría son casi que comunes, ¿cierto? ¿Cuál es el primero? Conocer las legislaciones básicas que regulan la acción de los comités o vigías. Ustedes la conocen. Muchos hablaron de normas aquí. Ese es un objetivo de esta charla. ¿Cuál otro? Luz. Contar con las herramientas teóricas y técnicas básicas para la conformación del comité para el desempeño de sus funciones. Y la más importante, Tandem. ¿Alguna de las Conocer dos? las obligaciones que les competen tanto al empleado como a los trabajadores en relación con el comité
paritario de seguridad y salud en el trabajo. Conocer las obligaciones. ¿Quién fue el que me dijo a mí decreto 614? ¿Quién fue el que lo escribió? Nosotros, ¿De qué año? de 1984. Al día de hoy, ¿cuántos años habrán pasado? De 84 al 94, 2004, 2014, 2018, 34 años. Y si me voy a la ley novena del año 79, subimos 2 años. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, resolución 2013 del año 86. La primera norma de la cual vamos a compartir. ¿Qué nos dice? Cada comité de medicina, higiene y seguridad industrial estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Allí está. Seguridad industrial. El número 1. Así se llamó desde 1986. ¿Listo? El artículo 2. Entonces, si tengo de 10 a 50, un representante por las partes. Un solo representante. Me habían dicho 2. Pero entonces, como son con suplente, No, porque usted dijo 50. 50. 50 representantes. ¿Y él dice cuántos? Aquí es de 0 a 40, de 1 a 49. Ah, no, usted me quiere. Muy bien. Es que sí me gusta, que estás concentrada. escuchar. Si la quiero hacer caer, no he podido. No, guárdelo allí que ya vamos a hacer otra cosa. Bien, entonces tenemos un trabajador por cada una de las partes, pero la norma me pide que haya un suplente. Entonces serían 2 por cada una de las partes. En conclusión, el comité más pequeño, que tiene 49 trabajadores, debe estar conformado por 4 trabajadores, ¿cierto? Esa empresa, en lo posible, pudiese reunirse con los 4, ¿cierto? Con los suplentes y los titulares para que todos estén en la misma condición de conocimiento de lo que están haciendo, ¿cierto? Y no solamente que el suplente asista cuando el titular no esté. ¿Listo? Dale. Dale. Ley novena del 79. Me fui más años atrás, ¿no? Artículo 11. Se deja abierta la posibilidad al empleador de la creación de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial con representación del patrono y de los trabajadores. Entonces nos fuimos a 1979. Al 89, al 99, al 2009, al 2019, va para 40 años. Hoy tiene 39 años esa norma. Ese artículo está vigente, no ha sido derogado. ¿Listo? Entonces, para que se enteren desde cuándo estamos hablando de un comité, no desde ahorita, no desde el 2012 con la ley 1561, no, desde antes. ¿Dale? Resolución 2400. ¿Alguien la nombró? No, ninguno, ¿no? Artículo 2, inciso D. Se crea la obligación por parte de los patronos de conformar los comités paritarios de higiene y seguridad industrial. Ya se obligó al patrono desde el 79. Antes se le daba la posibilidad. El mismo año, la resolución 2400 determinó que era obligatorio. ¿Listo? Sigamos. Decreto 614 del año 86. Ustedes me nombraron la 2013. La 2013 me dijeron que era del año 86, ¿cierto? La 2013 del año 86. Y resulta que el 614 en el año 84, 2 años antes, determinó en su artículo 25 ordenar de manera obligatoria la constitución tanto para las empresas públicas como privadas del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Que así se llamó. ¿Por qué se llamaba así? Porque las actividades que conforman la salud ocupacional en el país son medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. Por eso se llamó así, Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. ¿Listo? Todo tiene su razón de ser.
Y todo está encadenado. ¿Listo? Siguiente. Resolución 2013. Entonces, el gobierno expide una resolución exclusiva para el tema del Comité Paritario de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Y en ese comité, el gobierno dice, es un organismo de promoción y vigilancia de la aplicación y del cumplimiento de las normas en seguridad o en salud ocupacional. Y ese comité tiene dos razones de ser. La primera, promover. Y la segunda responsabilidad que le dio a ese comité era la de prevenir. Por consiguiente, el comité no se creó como un grupo para ir a tomar tinto, para ir a charlar. Uy, me sacaron de mi estrés laboral un día y me voy a reunir con mis compañeros media horita, una hora. No. El comité tenía en el año 86 dos funciones específicas. Prevenir la seguridad y la salud de los trabajadores y promover la seguridad y la salud de los trabajadores. Hasta aquí es lo que hoy estamos manejando, ¿cierto? Pero con nombres distintos, ¿cierto? Y con unas actividades que no medio conocíamos. ¿Vale? En la resolución 1016 del 89, 3 años después, dentro del programa de salud ocupacional de las empresas, que estaba conformado por medicina, higiene y seguridad industrial, ahí están los subprogramas a los que hace el comentario en la norma. El programa de salud ocupacional se conforma por medicina preventiva, medicina del trabajo, la primera M, higiene, la H, seguridad industrial, ahí está. Y el funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo a la reglamentación vigente. Y la reglamentación vigente la traíamos desde 1979. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? ¿Hasta aquí lo estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos aclarando las dudas que teníamos frente a la norma, ¿no? Entonces ya saben ustedes que no hay solo una norma, la que cada uno de ustedes colocó. Miren que ya llevamos 4. Ley novena, 2400, 614, 1016, 2013. Van 5. Hasta aquí van 5. ¿Listo? No quedando corto, el 1016 dijo en el artículo 10, numeral 9, el comité deberá colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa, el patrono. Tiene la obligación de darle el tiempo para que el comité funcione, capacitarlo en las horas de capacitación dentro de las instalaciones y el horario de trabajo, ¿cierto? Y es responsabilidad del patrono que ese comité funcione, tiene que darle todas las herramientas económicas, tecnológicas y humanas, ¿cierto? ¿Luz tiene licencia de salud ocupacional? No. Y Luz es la responsable del sistema de gestión de una empresa de vigilancia, riesgo 5, con más de 200 hombres, ¿cierto? Más de 200 personas. ¿Cuántas? Ya casi 300 empleados. Y no tiene licencia de salud ocupacional. Y lo está haciendo porque le dijeron, mija, no más, cojan eso. Como pasa en muchas de las empresas en este país, ¿cierto? Nos tocó. Como hay otras empresas que contratan a los profesionales para que lo hagan, ¿cierto? Aquí nos tocó, ¿cierto? Tandem, empresa grande, nos tocó. ¿Listo? Bien. El artículo 11 en el literal de C dice, hay 3 ramas, la rama activa y el control de las emergencias en el numeral 21, asesorar y colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. ¿Quién? ¿Quiénes deben asesorar y colaborar? Los integrantes del Comité Paritario de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. Por eso es que la norma, cuando se creó en el 79, en el 84, en el 86, fortaleció un ítem. Y es obligatorio que usted le dé horas de capacitación en materia de riesgos a los integrantes del comité.
¿Para qué? Para que ellos puedan asesorar y colaborar al comité de medicina. Voy a dar un ejemplo loco. En la empresa donde ustedes trabajan hay escaleras. Listo, todos coincidimos. ¿Las escaleras están en buen estado? Sí, bien, todos coincidimos. Pero las escaleras no tienen bandas antideslizantes. No, estoy dando un ejemplo. Sé que cumplen, ¿listo? Pero vamos a decir que no cumplen. No tienen banda antideslizantes y no tienen pasamanos. ¿Listo? Y por allí suben y bajan al mismo tiempo. ¿Listo? Bien. Tengo una incidencia de incidentes, valga la redundancia, recurrente, porque casi me caigo por las escaleras. Ay, me resbalé, pero me alcancé a agarrar de la pared. Me resbalé, pero me alcancé a tener de mi compañero. Me resbalé. Oye, me caí en la escalera cuando no me pasó nada. Oye, ayer me caí, me resbalé, me torcí todo bien. Para que un integrante del Comité de Seguridad, de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial tenga la capacidad de asesorar, tiene que estar capacitado, ¿cierto? Por eso es que la norma desde el principio y hasta hoy ha aplicado que debe darle 4 horas de capacitación semanal al comité. Ninguna empresa en el país lo hace. Ninguna, ni Ecopetrol se lo digo. Pero si hay empresas que le dedican media hora, 1 hora a las reuniones del comité, ¿cierto? Hay empresas que le dedican 1 horita a las reuniones y ahí se capacitan. Y ahí vamos mejorando los espacios. A veces cuando me invitan Ecopetrol a las reuniones del COPAS, llegamos a las 8 de la mañana, son las 6 y no hemos hablado nada del COPAS. Y empezamos a hablar de 3 a 5 y ahí se solucionan los problemas del COPAS. ¿Cierto? Y ese Ecopetrol, y hay 32 personas sentadas. 16 por un lado, 16 por el otro. Y el presidente del comité es el presidente de Ecopetrol. Y el secretario del comité es el presidente de la USO. Entonces es el sitio donde se encuentra para hablar de todos los temas que no han podido hablar durante el mes. ¿Cierto? Y nos regalan 2 horitas para acordarse de que veníamos a reunión de COPAS. Y ellos se capacitan permanentemente. Y van a congresos, pagos por la empresa. Y pagos con los tiempos y los salarios, ¿cierto? Pero nunca se reúnen 4 horas seguidas a la planta. Ni siquiera, ¿cierto? Bien. Artículo 13 de la misma norma. Los comités de medicina y seguridad de empresas públicas y privadas deberán registrar su constitución ante las autoridades competentes. ¿Quién es la autoridad competente? Ministerio del Trabajo. Hoy, por la ley 142 de antitrámite, ya no es obligatorio registrar el acta de constitución del comité. No es obligatorio. Era obligatorio registrar el comité y registrar ante las oficinas del Ministerio del Trabajo el reglamento de higiene y seguridad industrial. Por ley antitrámite ya no es obligación registrarlos ante el Ministerio, pero se mantiene la obligación de crearlo, de hacerlo, de que funcione. ¿Listo? Los de la jurisdicción del Distrito Federal de Bogotá, bueno, ahí están las sedes donde se puede hacer. La División de Salud Ocupacional del Ministerio de Seguridad y Seguridad Social fijará el procedimiento para registrar los comités. Entonces uno llevaba el acta de constitución, llevaba el acta de apertura de elecciones, estamos hablando del comité, ¿listo? Llevaba el acta de cierre de las elecciones, llevaba el registro en votos de los voticos pegados en hojas, llevaba el registro de los votos, llevaba un acta donde firmaba yo como testigo y jurado del proceso de votación, llevaba el acta de la primera reunión donde se reunían las partes elegidas por el representante de la compañía o por el patrono y escogidos por los trabajadores y nombraban al secretario en esa primera acta, que era la primera acta que se hacía de esa reunión, y se llevaba en 2 copias. Y el ministerio revisaba, el inspector, sí cumple. Vea, aquí le falta esta acta, no la cerró, no tiene fecha, tráigamela en 15 días y ponían el cero a cada hoja. Y me entregaban uno firmadito y el Ministerio del Trabajo se registraba. Entonces, si me llegaba el inspector a visitar, yo le mostraba mi reglamento y mi acta del comité, ¿cierto? Ya hoy no es obligatorio, ¿vale? Entonces estamos brincando de 1979 a 1986, entre estas 2 fechas, estamos brincando
a 1900 ¿qué? 94. Entonces, del 86 al 94, 6 años, ¿no? 8 y 6, 6 años, listo. En el 94, recuerden que el país en el año 93, a finales del año 93, el país generó una norma, que hoy no tienen nada, pero bueno, generó una norma, ¿saben cuál es? Una ley, en el año 93. ¿Ni idea? ¿Cuál creen que fue? La famosa... ¿Cuál? La famosa Ley 100 del año 93. La Ley 100, es que lo quiero borrar. El Sistema General de Seguridad Social en Colombia lo componen 3 entidades. ¿Saben cuáles son? La seguridad social en Colombia la componen 3 entes, 3 entidades del orden nacional. ¿Cuáles son? ¿Una? El CISBEN. No, pero vas por ahí. Pero dime. La SARL. Esa es una, muy bien. Entonces, el Sistema General de Seguridad Social en Colombia lo manejan las administradoras de riesgos profesionales en ese entonces, en esa fecha, hoy llamadas administradoras de riesgos laborales. Esa es una. ¿La otra cuál era? ¿Las qué? Muy bien, la otra era las administradoras de fondos de pensiones, que se sigue llamando igual. ¿Y la otra cuál era? Las administradoras de es la EPS, las entidades promotoras de salud. Esos 3 entes manejan la seguridad social en Colombia, ¿cierto? Y antes del 94 para atrás, todo esto lo manejaba el Instituto de los Seguros Sociales. Entonces, cuando yo me incapacitaba o me accidentaba, yo me iba en Bogotá, un ejemplo, ustedes son muy jóvenes, bueno, me iba para la Saper, claro, ¿cierto? Y en la Saper con 30, ¿ya cierto? Hoy se llama ¿cómo? Medex. Muy bien. Entonces me iba a la Saper Claver y allá me atendía el médico, me decía tiene 15 días de incapacidad. Y el médico me expedía la incapacidad, ¿cierto? Y él mismo me atendían médicamente. Si yo sufría un accidente grave y me tenían que pensionar, entonces me atendían médicamente, me daban la incapacidad y si me tocaba pensionarme, ahí mismo me pensionaban, el Seguro Social. Eso lo manejaba en Colombia hasta antes del 94. Como el sistema de seguridad social en ese entonces, año 93, nuestro famoso presidente dijo, después de la constituyente del 91, dijo, se quebró el sistema. El país en seguridad social no tiene ni cobertura, no tiene oportunidad y no hay calidad en el servicio. ¿Están entendiendo esto que les estoy diciendo, cierto? Ahí no está en la diapositiva, pero... Entonces dijo, como no tenemos esto, en el Chocó no hay quien atienda a la gente, en el Baupés no hay quien atienda, en Norte Santander, en Tibú, no hay quien atienda. No, ni siquiera se había creado el CISBEN. Entonces hagamos una cosa, gobierno. Privaticemos el sistema. La plata le están robando. No hay cómo soportar ni pensiones, no hay cómo atender a los enfermos por accidentes o enfermedades comunes o por enfermedades laborales, y no hay cómo protegerlos de los riesgos porque no alcanzamos a llegar a todos esos sitios. Además, el sistema de pensiones también lo manejaba el Seguro Social. Claro. Era la pensión y la salud. Obvio. Toda la plata entraba ahí. Todo se manejaba allí. Sí, claro. ¿Usted tiene cómo demostrar que se desfogaba? Claro que sí. Ah, yo no, pero bueno. Yo sí, porque yo soy viejita. Muy bien. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿qué hizo el famoso gobierno con la Ley 100? Privatizó el sistema. Entonces, el sistema de seguridad social en Colombia se privó.
Se privatizó. Al privatizarse el sistema, pues se crearon las empresas promotoras de salud, famosas EPS. Promueven la salud. No conozco la primera EPS que promueva la salud en este país. Esa versión es de José Ramón Arenas, ¿no? No es de la norma ni de ustedes. Se crearon los famosos administradores de fondos de pensiones y salieron los fondos de pensiones privados. Se mantuvo la del Seguro Social, ¿cierto? Hasta unos añitos más. Y se crearon las famosas administradoras de riesgos profesionales. ¿Listo? Entonces el gobierno, al ver esto, que tuvo que privatizar el sistema porque la torta se estaba pudriendo, dañando, entonces en el año 94 se le ocurrió sacar la famoso decreto ley 1295 del año 94, donde ya determinó que el sistema se privatizaba. Frente al tema de riesgos, el decreto ley 1295 dijo en el artículo 21, obligaciones del empleador. El empleador será responsable, registrar ante el Ministerio del Trabajo el Comité Paritario de Salud Ocupacional o el vigía. ¿Listo? Entonces le cambió este nombre, que era el de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, y lo convirtió en el Comité Paritario de Salud en la Ocupación. Salud ocupacional. ¿Listo? Y le dijo a este comité en el año 94, no solamente usted va a cumplir con estas dos funciones que usted trae. A partir del año 94 usted tendrá que hacer lo siguiente. Tienes que inspeccionar y tienes que investigar accidentes laborales. Inspecciones de seguridad. Como usted por ley desde el año 79 tiene 4 horas para capacitarse, patrono, capacítelo en inspecciones, patrono, capacítelo en investigaciones, para que este comité haga algo. ¿Cierto? Porque los comités antes se reunían eran a hablar de que, venga, es que yo estoy trabajando mucho y usted no me está pagando horas extras. Eso no es un tema del comité, para eso no fue creado. Venga, lo que pasa es que el jefe no hace más, discúlpeme la cual, no, sino acosar sexualmente a la niña, sino que la eche. Ese tema tampoco no se habla en ese comité. Venga, es que los trabajadores quieren que les cambien el cuarto y que les pongan televisor y que les... Eso no se habla en ese comité. ¿Sí me hago entender? Entonces empezaron a confundir las actividades, las funciones del comité. Entonces le dijo, en el año 94 le dijo, usted tiene que inspeccionar y tiene que investigar. Hacer inspecciones de seguridad, puede promover y prevenir, ahora le con otras 2 actividades. Entonces ya tiene 4 actividades del comité. Entonces el comité se reúne y no perder el tiempo. ¿Cierto? Si el comité es juicioso, tiene que reunir a trabajar. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Segura? ¿Por qué dudas? ¿Está bien? ¿Pregunta? No sé. Bien. No, espera. Y en el artículo 22, obligaciones de los trabajadores. ¿Qué dice ahí? Participar en la prevención de los riesgos profesionales a través de los comités paritarios de salud ocupacional o como vigías ocupacionales. Esto, más esto, buscaban, en ese entonces se llamaba riesgos profesionales. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. ¿Buscaba qué? Riesgos profesionales. ¿Buscaba qué antes? Antes de riesgos profesionales. Promover y prevenir los riesgos profesionales. Si nos vamos técnicamente a la definición de esa palabra, pues eran los riesgos que existían en las profesiones.
¿Cuáles eran las profesiones clasificadas en el país? Las profesiones que tenían certificación universitaria. Pocas. Sí, claro, toda la gama de ingenierías, toda la gama de la administración, toda la gama de la contaduría o de la economía, todas las ramas de la medicina, toda la gama, eso hay carreras altas, pero eran solo las profesiones. Las actividades laborales independientes o diferentes a una profesión no estaban cubiertas. Por ejemplo, la niña de la casa que nos ayuda con el capataz de la finca, el conductor del vehículo, el mensajero que nos ayudaba con las vueltas. Habían muchas labores que no estaban cubiertas, porque esto hacía parte de riesgo a la profesión. ¿Listo? Bien. ¿Sigue? En el artículo 35, servicios de prevención, la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales da derecho a la empresa afiliada a recibir por parte de la entidad administradora de riesgos profesionales. C. Capacitación a los miembros del Comité Paritario de Salud Ocupacional en aquellas empresas donde el número de 10 trabajadores, o a los vigías ocupacionales en las empresas menores de 10. Parágrafo. Los vigías ocupacionales cumplen las mismas funciones de los integrantes del comité. ¿Listo? Artículo 63. Determinó que a partir de la entrada en vigencia del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, ¿en qué año fue? Hay dos fechas, ahí están, ¿en qué? A partir de esa fecha ya no se llamará igual, sino se llamará COPASO, Comité Paritario de Salud Ocupacional. ¿Listo? Nos cambió el nombre, pero no nos cambió la funcionalidad, porque sigue basado en medicina, higiene y seguridad industrial. Las actividades siguen siendo las mismas. ¿Vale? Decreto Ley 1295. Listo, hasta allí era el 1295. Ahí hay una ley que nace en el año 2012. 2012. ¿Cuánto tiempo pasó? Del 94 al 2012. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Más o menos, ¿cuánto? ¿Hacemos la matemática? 2000 menos 4, 12 menos 4. 18. ¿Listo? Hace 18 años, el país, por obligación legal internacional, en este caso la Comunidad Andina de Naciones, emitió en el año 2000 un concepto técnico para todos los países integrantes. Y les decía, a partir del 2000 y hasta el 2010, todo lo que usted hace, señor empresario, como salud ocupacional, conviértalo en un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Pero no nos dijo cómo. Colombia, en el 2012, 2 años después de cumplir la norma, era hasta el 2010, le llegó una sanción de la Comunidad Andina de Naciones, donde le dijo, no puede ni importar ni exportar productos al área andina. ¿Por qué? Porque usted, gobierno, no ha cumplido con la normatividad del año 2000. Y era que su programa de salud humana lo volviera un sistema de salud. Ah, pues en el 2012 el gobierno sacó la ley 1562. ¿Y qué nos dice la ley 1562 en el aspecto de riesgos laborales? ¿Quién lee? Todos, listo, todos. Se cambió el nombre del programa de salud ocupacional por Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí. Por lo cual se empezó a hablar de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Perfecto. Entonces, ya no se llama Comité de Medicina, Higiene y Salud Industrial, ni se llama Comité Paritario de Salud Ocupacional, sino a partir de la fecha se va a llamar Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero señores, ustedes no solamente tienen que hacer lo que vienen haciendo, no solo tienen que promover, prevenir, inspeccionar e investigar. A partir de la fecha tienen otras dos actividades, comité. El comité tiene que proponer. ¿Y por qué proponer? Pues porque la obligación legal está desde el 86, capacitarlos. Pues después de que tenga la capacitación y el conocimiento, usted tiene la autonomía para proponer soluciones en seguridad y salud del trabajo.
¿cierto? Entonces le toca proponer y fuera de eso le delegó la función de verificar. O sea, se nos convirtió ya en un organismo de control dentro de la empresa para el cumplimiento de las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Las personas que quieran tomar café, agüita aromática, agüita, por favor, sigan allá sin pena. ¿Ok? Sin problema, que eso se está enfriando. ¿Listo? En el 2012, ¿listo? Y ya dejó de llamarse Sistema de Riesgos Profesionales y se cambió el nombre al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, ¿qué significa el cambio de profesional a laboral? Inmenso en el país. No sé si ustedes se dieron cuenta que los taxistas hicieron paro hace unos 2 años porque les iban a cobrar seguridad social. Ah, ya lo sé, ya están incluidos. Y no saben si hace 4 años salió la norma que nos obliga a pagarle salario mínimo y afiliación a la seguridad social a nuestras empleadas del servicio, comillas. No sé si se acuerdan que ya el señor que me cuida la finca, tengo que afiliarlo, tengo que pagarle mínimo, un salario mínimo. ¿Se dan cuenta por dónde va cambiando la norma? A regularizar todas ese tipo de labores. El jardinero, ¿cuántas veces contratamos allá en la casa a un jardinero para que nos pode las matas que están afuera o el jardín? Y ese señor, ¿ustedes se preguntan qué seguridad social tiene? ¿Será que la tiene? ¿Será que el señor cómo hace cuando se enferma? ¿Le duele una muela? ¿A dónde va? ¿Quién lo atiende? ¿Cuánto le cuesta? Por eso la norma internacional ha venido haciendo cambiar en esta zona del mundo esta legislación. Países más avanzados que Colombia en legislación, Chile. De nuestra región, Chile. Chile es el abanderado en seguridad del trabajo. Es más, en el año 93, el sistema de seguridad y social del país fue copiado del sistema chileno. Augusto Pinochet, una de las grandes cosas que hizo, fuera de todo lo malo que pudo haber sido y lo que conocemos en la historia de dictador y todas esas cosas, hizo 3 o 4 cosas importantes en Chile. La primera, el sistema de seguridad social. Yo voy a Santiago de Chile, bajo del avión, me da un dolor abdominal, me atienden en el aeropuerto y me determinan que tengo apendicitis, me mandan al hospital más cercano, me hacen mi cirugía, me duran 2 o 3 días en el hospital con todos los cuidados médicos requeridos y vuelven y me dicen, señor, ¿estás en el aeropuerto? ¿A qué viene a Chile? ¿De turista? Sí. ¿Quiere seguir su proceso de turista o lo mandamos a su país de origen? Y todo eso es gratis. Seguridad social. Gratis. Ese modelo lo copiaron para acá, en el año 94. La dificultad en Colombia fue que lo politizaron. Entonces, al crearse las EPS privadas eran de los senadores de la República, los fondos de pensiones son de los amigos de los senadores, se politizó. Por eso es que estamos igual que cuando estábamos en la San Pedro Claver. Entramos a la San Pedro Claver y los que pudieron conocer la San Pedro Claver, eso era por todos los pasillos, enfermos, heridos. Hoy vayan a la Medellín a ver cómo está, igual, ¿cierto? Pero dijeron que por calidad nos cambiaban el sistema. No mejoró. En oportunidad, ustedes van a las minas del Chocó, de oro, antioqueño, y ustedes se meten 300 metros allá en el hueco y ustedes ven a la gente trabajando con un hueco, con una inflamación así. Amigo, ¿qué le pasó? No, una muela que... Un absceso. ¿Y qué? No, un pedacito de mercurio ahí, ya con eso me calman. Se está consumiendo cáncer, se está generando. Amigo, ¿por qué no al autónomo? Mire, salgo de la mina aquí y me voy para el pueblo, tengo que andar chalupa 3 horas. Bien. Llego a mi pueblo, me baño, me visto, tengo que montarme en otra para que me lleve al municipio más cercano donde hay médicos, son 4 horas más, ya van 7. O sea, ya perdí un día. ¿Cierto? Llego allá y puede que el señor odontólogo no haya ido porque pues, no había mucha gente para atender, entonces se fue para otro municipio a atender. Entonces pierdo otro día.
o que viene mañana a las 6 de la mañana, entonces yo me toca quedarme en el polo para poder tener la cita. Estoy llamando 2 días de trabajo. ¿Quién me paga esos 2 días de trabajo? Esos 2 días yo puedo sacar 6, 7 gramos de oro, que lo doy al patrón y el patrón me paga a mí cualquier 80, 100 pesos también. Eso, no me preocupe. Entonces, como ellos tienen unos martillos especiales, ¿cierto? Tienen unas puntitas especiales, entonces, tic, tic, se golpean ahí, escurre, y ya, esa es su medicina. Oportunidad. Pero el gobierno dijo que por oportunidad tenía que privatizar el sistema. Tampoco se cumplió. Y por cobertura, imagine toda la vuelta que le toca hacer al man para ir a un médico. Tampoco se cumplió. Pero bueno, se privatizó el sistema. Yo no peleo con la política del gobierno. Pero son las cosas que han salido. El decreto 1443 del 2014, en el artículo 2 dijo, cambió el nombre de Copaso por el Comité Paritario de Seguridad del Trabajo. Y el decreto 1072, que ustedes fue el que más nombraron en la evaluación, ¿cierto? En el capítulo 5, subderogó al decreto 1443, en el artículo 2, en el parágrafo 2, se formaliza el nombre del Comité Paritario de Seguridad del Trabajo a los antiguos Copasos y de Vigía en Seguridad del Trabajo, anteriormente vigías ocupacionales. ¿Listo? Hasta aquí llevamos una evolución legal. ¿Listo? Bien. Voy a borrar esto, no voy a borrar acá, para darles a cada uno de esos puntitos, esta es la referencia, lo que teníamos antes. ¿Listo? Aquí, la elección para comités era por votación, la duración del periodo de cada integrante era por 1 año, ¿listo? Y tenía solo 2 actividades que hacer. En el año 94, por votación, la duración del periodo ya no es de 1 año, sino de 2 años, y ya no tiene que hacer estas 2, sino estas 2 más. En el tercer caso, sigue por votación, los que son más de 10, ¿no? ¿Listo? Votación, la duración del periodo por 2 años, y tiene 2 actividades más. ¿Listo? Cuando los integrantes por parte del patrono los escoge el patrono. El patrono dice, yo soy el dueño de esta empresa y me toca constituir el comité. Entonces, usted va en representación mía y usted es la presidenta. Y usted va como suplente de ella. Esos son mis 2 escogidos. Y ustedes en votación libre y espontánea escogieron. Ella es la principal y usted es la suplente. ¿Listo? Ok, nos reunimos dentro de los 4 para que haya equidad. La ley dice que como el patrono escoge el presidente, pues lo más obvio es que los trabajadores tengan su representante. Entonces, ¿escojan a quién? Al secretario, ¿cierto? Por eso es que los comités son paritarios, 2 partes. ¿Listo? Si usted tiene el poder del presidente y lo delega el dueño de la empresa, es por una razón técnica. Porque la cercanía que mi escogido a dedo tiene conmigo es más cercana que la del trabajador conmigo, aunque sea mi empleado. Casi siempre son las de recursos humanos, ¿cierto? O son los líderes de seguridad en el trabajo, que no debiesen serlo, ¿cierto? O es el asistente de la gerencia, o es la mano derecha de mi gerencia, ¿cierto? Y en los trabajadores sí es casi siempre el mejor trabajador, entre ellos mismos, usted es el mejor, a usted lo escuchan, usted tiene potencia en la voz para quejarse, ¿cierto? Usted sabe narrar, usted sabe escribir, ¿no? Eso, votemos por este man y esto. ¿Listo? Así ocurre en la mayoría de los comités. Cuando es el vigía ocupacional, porque la empresa tiene menos de 10, también lo escoge el patrono. Entonces dice, todos los caminos conducen a ti. Tú eres la escogida. Y tú tienes que reunirte una vez al mes
con el dueño de la empresa o con los integrantes, los 8 o 7 trabajadores, a hacer actividades de salud ocupacional o de seguridad y salud del trabajo. Aquí la reunión, una vez al mes, en el horario y la instalación de la empresa. ¿Listo? Esto sigue igual, una vez al mes. Cuando ocurre un accidente grave o mortal de trabajo. Cuando nosotros nos reunimos ayer, el comité de esta empresa se reunió ayer, ¿listo? Y hoy se accidentó, se cayó del 3er piso, no se dio cuenta y se fracturó. Y no, esta niña, roguémosle a Dios, no mentiras, que se salve porque la niña la necesitamos, la contadora, por ejemplo, ¿no? La contadora no tenemos más, conoce los secretos de nuestra empresa hace 10 años. ¿Sí me entienden? Hay que cuidarla. Entonces, en ese momento se tiene que reunir de manera extemporánea el comité paritario. Cuando llega la visita del Ministerio del Trabajo, otra actividad en donde el comité debe estar atento a las necesidades de esa visita. ¿Listo? Y si es el vigía, como todos los ríos conducieron a este mar, ¿cierto? Entonces la niña tiene que estar atenta a lo que el inspector del trabajo requiera o a lo que el ente gubernamental requiera, la Secretaría de Salud, el Cuerpo Oficial de Bomberos, el Ministerio del Trabajo, la Defensa Civil, entes gubernamentales que nos puedan legislar o gobernar. Hasta aquí, ¿bien? ¿Listo? Por eso las personas que se escogen a este tipo de comités, como tú que estás en el comité de convivencia, son personas con unas cualidades especiales. Tienen que generar confianza, guardan el secreto, tienen la responsabilidad del silencio, ¿cierto? Y ese tipo de cositas que van detallándose. Cuando dice que no se puede hacer el comité sin estar el presidente y el secretario. Si los dos no están, los suplentes no lo pueden hacer, los Los principales. principales. Hay que haber uno de los dos principales para que haya reunión. ¿Listo? Publicaciones del empleador, nombrar el vigía si es que no hay más de 10 trabajadores, propiciar la elección de los representantes de los trabajadores, designar su representante al comité, designar el presidente, proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño y estudiar las recomendaciones que el comité emite. Elegir libremente los representantes del comité. Ojo que en las empresas a veces, para evitarse la reunión de comité, la convocatoria, la postulación de la gente, dicen, ay, venga, postúlese usted, hagamos esa vaina rápido. Y yo por la empresa número esto, y ya, hagamos ese. No, ojo, porque el inspector del trabajo va a verificar. Este es uno de los ítems que el inspector más verifica. La constitución del vigía o del COPAS. Entonces, si estamos diciendo falsedad en documentos, me puedo ir primero para la cárcel de 1 a 3 años. Segundo, una demanda de 200 salarios mínimos por falsedad en documentos, uso público de tipo privado. Y tercero, pues me cierra la empresita porque me la puede cerrar hasta por 30 días por el incumplimiento de una norma. Entonces, por todos los lados me están avanzando por no hacer las cosas bien, como debiese hacerse. ¿Ya? Las reuniones, una vez al mes. Si hay accidentes, si hay emergencias y según el cronograma deben reunirse, ¿cierto? La organización, preparar el orden del día, informar a todos los integrantes que vamos a hablar. Por eso a ustedes les mandaron un correo donde les decía el tema es el siguiente, ¿cierto? Ustedes, pienso yo, vinieron preparadas, ¿sí o no? Les dijeron, ay, yo mañana tengo que ir allá a esa empresa, a esa capacitación, ¿de qué es lo que van a hablar? Al menos de eso me habían enterado, ¿cierto? Que era el COPAS. ¿Y eso cómo? ¿Eso qué era? Bueno, yo voy a traer el COPAS. Tenemos que prepararnos. Propiciar el sitio, el ambiente propicio, por ejemplo, si se van a reunir media hora, 40 minutos, una hora, pues qué bonito sería integrar un café, una agüita aromática, ¿cierto? Compartir hacer un compartir entre los integrantes de COPAS que a veces ni se ven porque las actividades son tan por ejemplo, tú te reúnes con el COPAS y los integrantes del COPAS, ¿quiénes son? Pues son personas ¿O los trabajadores están siempre en la oficina? no siempre hay que citarlos. Hay citas, ¿cierto? Y tú los conoces a todos de vez en cuando. No, Por eso, pero se reúnen solo mensualmente, si no, no van. solo, no, ellos
digamos que continuamente están. Van en la empresa, ok. Listo. La asistencia de todos los miembros, la norma pide que sean principales y suplentes, pero sacarle, si la empresa tiene 500 trabajadores, pues sacarle 8 personas del proceso productivo, pues es duro para la empresa, ¿cierto? Entonces por eso se hace con los suplentes. ¿No? El desarrollo de la reunión debe ser dinámica, organizada, concreta, práctica y llevar el registro. Hasta allí es lo primordial. ¿Qué requisitos debe manejar el COPAS en la empresa? ¿Qué documento tiene que conocer el COPAS? Miren, ustedes deben conocer cuáles son las materias primas que utiliza la empresa, cómo las usan, en qué estado. Si el compañero se enfermó, vámonos al ejemplo de Eternit. ¿Saben dónde queda Eternit? La fábrica de Eternit. Yendo para Usme, ¿no? Allá a la salida, yendo para Siberia, allá por allá, queda la fábrica de Texas Eternit, que la van a acabar, ¿por qué? Por asbestosis. ¿Qué es asbestosis? Es la enfermedad que produce la exposición al asbesto. Esa enfermedad es cancerígena, médicamente comprobada hace 50 años. En Colombia no la tenemos. Hay más de 1.500 demandas contra Eternit. Ya ganaron la primera. Lo que se les viene son 1.499 demandas más que van a ganar. Ya ganaron la primera. Y la ganaron a nivel internacional. Hace 50 años la norma prohibió el funcionamiento de ese tipo de empresas con ese riesgo y cambiarla o migrar la actividad económica a una no riesgosa. Y tejas de fibra es lo que hay en el mundo. Pero en Colombia seguimos haciendo tejas de Eternit. Y tanques de agua de Eternit. Ahora se cambiaron por unos plásticos, ¿se acuerdan? O por los de concreto enchapados con losa. ¿Sí? Listo. Revisar cuáles son los agentes de riesgos. Entonces debo conocer la matriz de peligros de mi empresa para poder decir, mire, ojo con las escaleras que tenemos una condición insegura. Ojo que cuando salimos tarde, después de las 6 de la tarde, esto es muy oscuro y no tenemos una iluminación de emergencia que cuando pasemos se prenda, para que me deje ver las escaleras y no me caiga. Esos son los detallitos que, conociendo eso, ustedes pueden aportarle a la compañía. Y la empresa se está ahorrando un gasto, se está ahorrando un costo. Y es que ustedes mismos sirven en el proceso de inspecciones, decirle al gerente, hay que poner una luz allá en ese cruce porque eso es muy oscuro. Cuando yo pase que se prenda, pongan automática. Y cuando yo deje, pues que se apague. ¿Cierto? No consumimos mucha más luz, ¿cierto? Eso es seguridad y salud en el trabajo. Relación de los trabajadores expuestos, conocer quiénes se exponen a esos riesgos, para mirar cómo se mitiga esa exposición y se le ayuda, ¿cierto? Evaluar los agentes y factores de riesgo, realizar la relación de los elementos de protección personal. Ustedes tienen hoy la potestad de decirle a un trabajador, ¿por qué no te ponen las botas de seguridad? Ustedes tienen esa potestad hoy. El trabajador no tiene por qué decirle, ¿verdad? No tiene por qué hacerlo el trabajador. Si el trabajador lo hace de esa forma, es un trabajador que no ha sido consciente de todo esto. Ni siquiera tiene conciencia de lo que le cuesta a la empresa tener un equipo de esto. Esto no es barato. Y estamos haciéndolo y pagándolo solo ¿por qué? Por su salud. En una empresa de producción me llegó un trabajador, ingeniero, tengo un nuevo, yo no puedo usar botas de seguridad. ¿Me da pena con usted? Perfecto, amigo. Dígale al médico de la APS que se lo escriba. Que me mande ese papelito que le escriba. El trabajador José Ramón Arena está prohibido el uso de botas de seguridad por un problema de nudillo en su pie derecho. Tráigame eso. Diga, yo hago un memorando informativo para todas las áreas para que no lo hagan. Usted es el único que puede usar el tenis. ¿Listo? Estoy esperando que me la traigan. Ningún médico lo va a hacer. Porque ningún médico. Porque le está cuidando la salud. ¿Usted sabe cuando le caiga un motor encima de la piel lo que le pasa? Para afuera lo tenemos. Mínimo, ¿no? O fractura. ¿Cierto? Para eso somos calzadores de seguridad. Entonces ningún médico lo va a hacer. Pero la terquedad del ser humano es así. Recopilar información, análisis de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, resultados de inspecciones, cumplimiento del programa de capacitación y entrenamiento, historia ocupacional de cada trabajador, planes específicos de emergencia, incidentes y accidentes, ausentismo laboral, el pago a la seguridad social, políticas de seguridad y salud en el trabajo, inscripción al COPAS, eso hay que quitarlo porque ya no es obligatorio, cronograma de actividades a nivel nacional. Preguntas.
Pregunta. A mí me ha enseñado la experticia que cuando nadie pregunta nada, es porque han pasado dos cosas. Nadie entendió nada o no me hice entender nada. ¿Alguna pregunta? Entonces volvemos. Ay, me salvaste, yo iba a volver a empezar. ¿Alguien tiene que saber? Digamos que cuando es una empresa muy pequeña. Dos trabajadores. Exactamente. El gerente y la hija. Exactamente. En ese caso se necesita de nada más un vigía pues, que se encargue de... Uno de los dos tiene que hacer las funciones de seguridad del Estado. ¿Qué es obligatorio hacer? Sí. La norma dice que a partir del 1295 al 94, las empresas públicas o privadas están en la obligación de montar el programa de salud ocupacional. En la ley 1562 del 2012, que la cambió a Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, obliga cualquier tipo de actividad económica en el país con trabajadores, uno o N trabajadores, extranjeros o propios o nacionales, debe montar el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo. Funcionarios gubernamentales en seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, el Ministerio, por ejemplo, la Secretaría de Salud en esta población en Bogotá, en las regiones, pues, quien haga sus veces, ¿cierto? Por ejemplo, vigilar y promover el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que esas actividades que se propusieron se cumplan, ¿cierto? Bien, investigar y analizar los accidentes, esa es una función del comité. Si las empresas que estamos administrando consideran que necesitan un fortalecimiento en ese tema, simple, nos escriben un correo, programamos al profesional, revisamos la metodología que están usando ustedes para investigar cuando ocurren accidentes y mejoramos el tema, ¿cierto? Está dentro de las funciones nuestras, acompañarlos y asesorarles, ayudarles a crecer, coordinar la relación con el empleador y los trabajadores. Somos el puente entre el patrono y los demás trabajadores. Eso somos el COPATS. ¿Qué dice? Ah, le está soplando la 19. Oye, no hagas trampa. Elegir el secretario, esa es una función del COPATS. ¿Listo? Y mantener el archivo de las actas. Por eso les decía, las actas son mensuales. Si no se reunieron, háganla. Que cuando se reúnan la firman, pero ténganla. Tengan la lista. ¿Ok? Con los temas que son. Es muy fácil hacer actas ficticias. Lo podemos hacer, claro. ¿Cierto? Pero de repente nos llega, como le pasó a Bavaria, la visita y somos tan de malas que preciso cogen ese tema y nos lo revisan. ¿Dale? Presidir, funciones del presidente. Presidir las reuniones de manera dinámica y eficaces. Allá no vamos a hablar sino de seguridad y salud en el trabajo. Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar de las reuniones. Generar, notificar por escrito a los miembros sobre las reuniones. Una vez al mes, recuérdenlo. Preparar los temas que se van a tratar. Tramitar ante la gerencia las recomendaciones expuestas por el comité. Señor gerente, señor José Ramón, es que en la reunión del comité se acordó que era indispensable que le colocaran bandas antideslizantes a las escaleras. Aquí le traemos 3 cotizaciones. Plata, solo es plata, este grupo solo es... Tenemos una estadística evaluada de que han habido 50 incidentes y se han caído 3. Y esos 3 accidentes en esas escaleras han generado 25 días perdidos por incapacidad. ¿Cuánto? 25 días. ¿Y qué ha hecho la gente que se incapacitó? ¿Qué sea? No, recuerden que usted contrató una temporal para poder reemplazar al trabajador que era el conductor. ¿Cuánto le costó? 3 veces lo que se pudo haber costado las bandas antideslizantes. Simple. Entonces yo como gerente tengo esa capacidad de que ustedes me muestren lo que yo no quiero ver o no he podido ver, porque no tenía cómo identificar. ¿Vale? Verificar la asistencia de los miembros al comité, a las reuniones, tomar nota de los temas a tratar o tratados. ¿Ya es el secretario? Sí, el secretario. Reemplazar al presidente en ausencia. Y ojo con lo que les voy a explicar en la dinámica del comité. Tú eres la presidenta, ¿cierto? Y tú eres la suplente de la presidencia del COPATS.
Te fuiste para Medellín en una misión de la empresa. Mañana tenemos reunión. ¿Quién asiste por ti? Ella. Pero como ella es suplente, tiene derecho a la voz y al voto. Pero como va a reemplazar a la secretaria, a la presidenta, y va a hacer sus funciones, tendría derecho a 2 voces y a 2 votos. ¿Cierto? Comillas, ¿no? Legal sería así. Ahí ya surge una aclaración. Ella solo tiene el derecho al voto de ella como suplente y a la voz de ella. No puede reemplazar en el voto a la presidenta. ¿Listo? Cuando el secretario no puede estar en la reunión, su suplente hace las veces. El presidente asume las actividades del secretario y el suplente del secretario asiste a la reunión en reemplazo de ella con el voto de la suplente. ¿Listo? Sí, es que no me puedo dejar, qué pena. Gracias. Ok, vamos a repetirla para dejarla clara. Tengo el presidente, tengo la suplente del presidente. Tú eres la secretaria, tú eres la suplente de la secretaria. Ella no está, tenemos reunión hoy. Ella no está, ¿quién asiste por ella? Ella. ¿Hasta ahí estamos claros? Tú no estás, ¿quién asiste por ti? Ella. En ausencia del presidente y en ausencia del secretario, no hay reunión de comité. Tiene que haber uno de los dos. Y ya voy a la claridad. Eso pasa también para el convivencia y para cualquier comité. El de emergencias, a menos que sea requerido con urgencia. ¿Listo? A menos que vamos a investigar un accidente, tiene que reunirse el comité. Haya o no haya presidente y secretario. Los demás tienen que reunirse. ¿Listo? Que es la única condición para hacerlo específico. La presidenta no está. ¿Quién asiste a la reunión? La suplente de la presidenta. La secretaria no está. La suplente va a la reunión. Pero solo tenemos... Ya va. Hay que tomar una decisión y para eso hay que votar. ¿Cierto? La presidenta no está. Como ella no está, no tiene voto. No está. ¿Cierto? Entonces, ¿quién votaría? Pues la suplente. Pero vota por la suplente. La suplente. Pero vota por la suplente, no vota por la presidenta y por la suplente. ¿Me hago entender? Porque no habría equilibrio. Y la cosa se cargaría a nivel administrativo, ¿no? Porque como la presidenta la pone el administrador, el dueño de la empresa. No habría equidad. La secretaria titular no está. ¿Quién te reemplaza? La suplente. Hay que votar por una decisión. Si usted no está, ¿cómo vamos a tener su voto? No es posible, ¿cierto? Porque usted no está. Entonces ella vota por su posición. Es que la secretaria me dice que comente que la posición de ella es que se mantenga el proveedor. Ah, eso lo puedes hacer, es la voz. Ella puede hacer la voz de la presidenta o de la secretaria. Ah, bueno, entonces cambiemos de proveedor, entonces echemos la votación. Somos 4, la mayoría, 2, la mitad más 1. Listo. Como ella no está, está la suplente vota por la suplente. Porque si no recargaría la votación. ¿Sí quedó claro? Ahora sí. Uno puede convocar a todos los integrantes que usted mencionaba, a Sí. los suplentes y a los... Sí. Pero si en el momento llegaron, o sea, no asistieron todos y llegaron a un lado que por empleado o por empleados. La mitad más 1. La mitad más 1 hace quórum. La mitad más 1 hace quórum. Dice la norma que para que haya reunión, el quórum debe ser la mitad más 1. ¿Listo? Entonces, no está la presidenta titular, va la suplenta. ¿Sí? O el suplente. ¿Listo? En el caso de que sean 4. ¿Sí? Y por los trabajadores va la secretaria, la suplente y el otro integrante. Fabuloso. Y hay representación de la administración y hay representación de los trabajadores. ¿Listo? Lo que no se puede hacer es si no están en... La reunión se hace con 4 personas por cada una de las partes. Son 8. Más los suplentes son 16. Voy a dar otra respuesta. Viene la presidenta y viene un integrante de la parte administrativa. No viene nadie más, porque no están. Pero por la parte de los trabajadores van los 8. Los 4 titulares y los 4 suplentes. Ahí se unen. ¿Listo? Perfecto.
tomar nota, llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y suministrar la información requerida a los trabajadores. Aquí no hay secretos en la información. El Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo es abierto a que el trabajador pregunte lo que quiera. Aquí no hay secretos. Venga, es que me hicieron el examen médico de ingreso. Y en el examen médico de ingreso todo el mundo dijo que yo había salido con VIH. Estoy dando un ejemplo que ocurrió. Ese tema no se puede tocar en el comité. Pero ese tema es de convivencia. ¿Por qué se enteraron que él había salido del examen médico con VIH? Alguien filtró información. Por eso la información de la historia clínica ocupacional es secreta entre vos que eres mi médico tratante y yo que soy tu paciente. Yo como empresa, ¿qué información tengo acceso? A un resumen de aptitud. Usted es apto con estas restricciones. Tiene que irse semestralmente al médico optómetra para lo de sus gafas. Usted es apto con una consideración médica. Hoy la norma cobija a todos las actividades laborales, por eso cambió el nombre de profesiones laborales. Hoy es obligatorio a aquellas personas que tienen contrato verbal o escrito de cualquier índole con un patrón. Y está llevando a la norma a integrar a las actividades informales para que se incluyan con el sistema de seguridad social. El Ministerio del Trabajo sí está trabajando en eso. Está trabajando, pero todavía no hay como... O sea, lo están haciendo por medio de las asociaciones, ¿cierto? Que es el medio inicial donde se está trabajando. ¿Listo? Agradezco muchísimo la presencia, la colaboración. Cualquier duda, por favor, no duden en preguntarme.